mandó reunir el rey con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Del libro segundo de los Reyes, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Sin duda alguna, queridos hermanos, este hallazgo de la ley se ha convertido en un evento que conmocionó al pueblo de Judá bajo el mandato del rey Josías. Y hay quienes lo han leído en la historia de salvación del pueblo de Dios como un instante providencial, como un tiempo de Dios, un kairos, un momento en el que Dios pasa, toca y transforma las vidas. Porque no solamente el templo estaba volviendo a ser restaurado y esto indicaba que la piedad del pueblo volvía al templo de Jerusalén. No solamente el rey Josías purificaba poco a poco, destruía los altares, acababa la idolatría del reino de Judá, sino que ahora era revivido el espíritu de las Escrituras en este texto que, según el fragmento bíblico, fue hallado en el templo de Dios durante las obras de reparación y mantenimiento de la casa de Jehová. Pero en el fondo, ¿qué es este libro que fue hallado? Y la respuesta es que todos nosotros lo conocemos y ya lo leímos. No fue la Biblia, no fue el Antiguo Testamento, fue la obra deuteronomista. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y pasamos las páginas por sobre la Biblia, nos damos cuenta que hay un libro que se llama Deuteronomio. Y este texto, como decíamos cuando hacíamos la introducción a dicha porción de la palabra de Dios, es un término griego compuesto por dos raíces. La primera de ellas, deuteros, significa segunda. La segunda, nomos, significa ley. El Deuteronomio es por tanto una segunda versión de la ley, como una reescritura de la ley. La primera es el libro del Éxodo, en el que se narra los mandatos de Dios a Moisés, pero la segunda la encontramos en el Deuteronomio. Ese libro, el que nosotros conocemos como Deuteronomio, fue el que fue proclamado en aquel entonces, año 622 a.C., siglo VII a.C., fue proclamado el libro del Deuteronomio de una manera piadosa y solemne ante todo el pueblo y ante el rey Josías. Y tras el libro del Deuteronomio, y en esa misma época, fue cuando se empezaron a escribir otras obras que tenían el mismo estilo del Deuteronomio o que continuaban con el espíritu de ese texto, es decir, como que eran una prolongación de ese texto. Y esos otros libros fueron Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Los mismos libros que nosotros hemos leído bajo los títulos Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, fue el conjunto de textos que fueron producidos bajo el reinado del rey Josías. Entonces, bien conocemos nosotros ese libro que conmovió al pueblo y que lo hizo pactar que cumpliría la alianza de Moisés. Hermanos, frente a esto último, nosotros hemos recibido por herencia la alianza de Moisés. La encontramos en el libro del Deuteronomio y en el libro del Éxodo. Encontramos su prolongación en los libros de Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, en los cuales una y otra vez se nos recalca qué le agrada a Dios y qué no. En otras palabras, cuál es ese pacto que Dios le propuso al pueblo de Israel. Pero además de aquel pacto, nosotros hemos recibido en Cristo la nueva alianza. La doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, ¿cuál es esa?
la propuesta que Él nos hizo, en cada consejo que nos dio, en cada instrucción que nos dio, en cada ejemplo de vida que se convirtió en una lección para nosotros. Quien acoge a Cristo se supone acoge sus enseñanzas, sus invitaciones, sus prohibiciones, su estilo de vida, su manera de vivir, sus actitudes, sus acciones. Así como el pueblo de Israel, que se encontraba en el reino de Judá, confirmó cumplir la ley que se proclamó solemnemente en el libro del Deuteronomio y que luego encontraron en Josué, Jueces, Samuel y Reyes en el siglo VII a.C., nosotros nos comprometemos a confirmar el pacto que hicimos con Yeshua de Nazaret cuando lo acogimos como nuestro Señor y Salvador. Nos comprometemos nosotros a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, a las palabras de Cristo, al testimonio, al ejemplo, a las acciones, a las actitudes de Cristo. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.